Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este programa donde nos proponemos el difícil arte de debatir sobre política sin gritar, o sea, con énfasis, pero sin levantar el tono de voz. No es tan fácil en estos tiempos, parece más fácil a veces de lo que termina siendo, pero depende, por supuesto, mucho de la calidad de nuestros invitados, en este caso, Claudio Lozano, precandidato o candidato. ¿Es precandidato o candidato? Hasta ahora. Bueno, somos precandidatos en tanto están las PASO, Pero que corres definen solo. quiénes, no, definen en tanto pases el umbral si sos candidato definitivamente. Pelean contra Zumbal. Termino con la presentación, igual. Precandidato de Unidad Popular a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aparte diputado de la Nación y una vasta trayectoria. Y ya, entonces, seguimos con esto que es la primera pregunta en tal caso. No tenés contrincante en la interna, pero el contrincante es el umbral, digamos, el piso que hay que conseguir para poder ser candidato. Sí, que es un problema para aquellos que no tenemos el problema de una interna, porque indudablemente las internas atraen más naturalmente al electorado. Igualmente nosotros tenemos confianza porque en realidad, a pesar de que son muchas las opciones, ya nosotros no somos nuevos. El Frente Camino Popular, que nosotros como Unidad Popular integramos, ya fue elecciones hace 2 años, había 23 opciones, de las 23 quedamos 6 y nosotros fuimos la quinta fuerza en la ciudad, con lo cual creemos que estamos en condiciones de pasar el umbral y de ser una opción seria de centro-izquierda para los ciudadanos de Buenos Aires. Empecemos repasando algunos de los temas de la semana, porque fue una semana con intensidad política, sí. Sobre todo el fallo de la Cámara Federal, que no es solamente una cuestión jurídica lo que estaba en discusión, sino prácticamente el año electoral se inició con esa denuncia de Nisman. ¿Cómo observás esa decisión que tomó la Cámara de desechar la denuncia de Nisman? Mirá, con independencia de lo que uno pueda opinar sobre los jueces, sus alineamientos y demás, mi impresión es que la denuncia de Nisman es una denuncia fundamentalmente de contenido político, de alguien que tuvo el aval del gobierno para avanzar en una determinada dirección y que en determinado momento se sintió abandonado. Frente a cambios en la política que el gobierno tuvo, fundamentalmente en relación a Irán, y me parece que lo que está en debate es eso. Yo no percibo que haya mucho elemento de delito ni de cuestión penal que haya que discutir allí. Lo que sí creo que está por detrás del tema de Nisman son 2 grandes cuestiones que sí creo que son de fondo. La primera de ellas es el hecho de los 21 años de impunidad de la cuestión AMIA, en donde han fracasado todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en donde hay que tomar el toro por las astas y avanzar en serio. Nosotros venimos con una propuesta en este sentido hace ya largo rato, que es la creación de una comisión investigadora al estilo CONADEP, con personalidades, hombres de la cultura, de la ciencia, de la democracia, de los derechos humanos, que de alguna manera vayan a fondo en la investigación de qué es lo que ocurrió. La verdad, el Congreso... en este sentido, digo, son 21 años, este gobierno tiene 12 de esos 21 años, no sabemos nada de lo que ocurrió y la verdad que tampoco Nisman resolvió este tema, fue parte de esa política de encubrimiento. Así que en ese sentido, me parece que ese es el tema de fondo. Y el otro tema de fondo es el tema de la operatoria de los servicios de inteligencia en la Argentina, con un tema muy serio, que es que el área de inteligencia del Ejército comanda hoy las Fuerzas Armadas con Milani al frente. Me parece que ese tema es un tema muy de fondo de la discusión argentina. Sí, es un tema también de la semana porque el 24 de marzo Sin duda, hubo... porque está en discusión un límite que la democracia puso, que es las Fuerzas Armadas no tienen que inmiscuirse en el conflicto interno y Milani expresa la posibilidad de que esto ocurra. Desde la agencia de inteligencia, la nueva agencia, la respuesta a eso es el Departamento de Inteligencia del Ejército, digamos, el área de inteligencia del Ejército responde a mandos civiles, no a mandos militares, porque está dentro del sistema de inteligencia que está a manos de civiles. Pero es una discusión que de todas formas debe seguir dándose, sobre todo porque
ahora públicamente se conoce algo que la política conoce hace mucho tiempo, que es que los agentes de inteligencia son parte del problema y no de la solución en muchas materias, seguridad, yo te diría que acá, digo, con lo ocurrido está claro que nosotros deberíamos tener un proceso de desmantelamiento de los organismos de inteligencia existentes, de pasar en limpio quiénes son sus integrantes, ver los prontuarios, en muchos casos confrontados con cualquier historial democrático elemental, y reorganizar el área. Y esto no se reorganiza poniendo en discusión solamente la CIDE. El Sistema Nacional de Inteligencia involucra a la CIDE, a los organismos de inteligencia militar y a la inteligencia de la Policía Federal y de las policías provinciales. ¿No es un buen paso en este camino necesario el haber disuelto la Secretaría de Inteligencia y creado la agencia? Si vos mantenés la misma cantidad de personas o quien resuelve quién está o quién deja de estar, está en discusión permanente con Milán y la verdad que no avanzamos mucho. Completo la presentación porque me quedó incompleta diciendo que además sos economista y con una vasta trayectoria como economista en temas sociales. Y esta semana también se dio una discusión sobre la cuestión de los índices de pobreza, porque la discusión no fue sobre la pobreza, sino sobre los índices de pobreza, con esa expresión del ministro Kicillof diciendo que no hay medición de pobreza desde hace un año, desde que se implementó el IPCNU, cosa que ya se había en su momento también observado. ¿Cómo observás esta situación de la ausencia de un índice? Porque, bueno, en definitiva hay distintas formas de valorarlo eso. Para el gobierno no es un tema que modifique sus políticas, pero quiero saber tu mirada. Yo creo que el gobierno no puede explicar por qué destruyó el sistema de estadísticas públicas. Esto es lo que está por detrás de la discusión. Han hecho bolsa el INDEC. Hoy no hay un sistema de estadísticas del cual podamos hablar de manera conjunta. La verdad que la intervención que hizo el ministro Kicillof sobre el tema del INDEC ha quedado a medio andar. El índice de precios nuevo que tenemos carece de todo rigor. No conocemos la encuesta de gasto de hogares sobre la cual se asienta metodológicamente. No conocemos los precios que releva. No conocemos los índices de precios regionales sobre los cuales se da el promedio nacional. Con lo cual, en realidad, no hay seriedad. Y la verdad es que cualquier país serio que tiene que resolver el problema de la pobreza necesita estadísticas sobre este punto. Es un disparate que el ministro diga que no los tiene y que no le preocupa tenerlos. Porque digo, bueno, no dijo que no le preocupa tenerlos. Cualquier medición que uno haga hoy le dice que estamos de mínima en torno al 28% de la población bajo la línea de pobreza. Cualquier medición. Es la medición de la UCA, ¿no? No sé si es cualquier medición. Es la medición si uno toma los criterios con los que siempre midió el INDEC y toma en cuenta la encuesta de hogares que el propio INDEC publica y pasa la línea de la canasta con alguna actualización razonable. Ahí hay un punto interesante. Hay un punto interesante de discutir. Obviamente tenemos 20 minutos y hay muchos temas y a riesgo de quedar cortos con esta apreciación. Pero vos decías, bueno, el gobierno no puede explicar por qué destruyó el sistema estadístico. Hay que decir que el sistema estadístico argentino hacía muchos años que venía en discusión. No me meto acá en la calidad profesional y humana, que aparte es un tema que vos conocés bien, porque mucha de la gente que trabajaba en el INDEC forma parte de tu espacio político. Así es. Y entiendo que también, desde ese punto de vista, estás casi obligado a hacer una defensa de ese trabajo. Pero había muchos cuestionamientos a venta de datos, a tráfico de información para mejorar perfiles. Yo te diría que en realidad lo que hubo desde la dictadura militar en adelante fueron diferentes intervenciones de los distintos gobiernos cuestionando cuestiones que la estadística les complicaba. Yo no sé si te acordás con Martínez de Hoz, con el famoso índice con carne y sin carne, porque en ese momento los números que le daba el INDEC no le cerraban con su estrategia de política económica. No sé si te acordás de Cavallo. Que también tocó los índices vinculados al tema de desocupación. A la manipulación. O la Baña, que le preocupó que en realidad, ¿cómo me están diciendo que la pobreza sigue estando en este nivel si en realidad la economía está creciendo? Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Digo, este gobierno en realidad no fue el primero que tocó el tema del INDEC porque le molestaba lo que pasaba con los números a partir del 2006.
En realidad es una historia en donde a los gobiernos no les agrada que el INDEC diga cosas que complican. Sí. Y me parece Siento que es una discusión larga. En todo el mundo, en Estados Unidos tenés un sistema estadístico desdoblado que también es muy difícil de no evaluar como una forma de manipular. Todos teníamos con el INDEC una referencia objetiva. Después de la intervención de este gobierno, hoy no tenemos nada. Hay un conjunto de consultoras privadas que emiten información y esta es la peor manera de discutir. Creo que una de las consecuencias más graves de la intervención del INDEC es que cualquiera puede decir cualquier cosa en términos de números. Exacto, pero yo te diría que en términos más concretos y con independencia del punto en el que está la pobreza, que vuelvo a insistir está en torno al 25, 28%, el problema es que en el último año la pobreza subió. O sea, vos tenés situaciones de destrucción de empleo y de deterioro del poder adquisitivo que implican suba de la pobreza y suba de la indigencia. Es decir, no solo que tenemos una cantidad de pobres e indigentes importante, sino que en realidad cambió la tendencia. Venía bajando, ahora sube. Ahí disentís con los números de la UCA, porque la UCA dice que justamente los planes sociales, el aumento de la asignación universal, por ejemplo, que se aplicó el año pasado, sobre lo valores del año pasado, justamente lograron estabilizar la indigencia. La pobreza sí está más vinculada a la cuestión del empleo. En el 2014 hay crecimiento de la pobreza. Pero bueno, igual estamos discutiendo sobre números que no se conocen y ese es uno de los problemas, creo el principal problema de la intervención del INDEC. Ahora, para salir de esta discusión sobre los números, me quiero meter en la cuestión de fondo que tiene que ver con la situación social. Hace muchos años vos venís observando la cuestión social, como al frente del Instituto de la CTA y demás. Objetivamente, y sé que sos candidato, y sos candidato opositor, tanto a Macri en la ciudad como al kirchnerismo a nivel nacional, pero objetivamente, ¿no observás en términos relativos una mejora en el aspecto social respecto a lo que veníamos hace 10, 15 años? ¿Qué duda cabe? Digamos, a ver, sería absurdo pensar que la Argentina creció durante 10 años y no hubiera habido alguna recomposición de ingresos. Uno puede discutir si el crecimiento fue más desigual de lo que podría haber sido. Bueno, ese es un punto que ese es un debate, sí. Pero no discutir que ha habido recomposición de ingresos y del nivel de vida de la población. Ahora, lo que es bueno dejar en claro es que todo ese proceso que se vivió comenzó a tener inconvenientes a partir del 2007 y que desde el 2012 en más desapareció. Hay un proceso de destrucción de empleo y deterioro del poder adquisitivo vinculado al estancamiento de la actividad económica, que esa es la coyuntura que tenemos hoy. El debate no es seguir hablando de lo que ya ocurrió, el debate es ¿qué hacemos ahora? Argentina tiene que relanzar su actividad económica, tiene que hacerlo sobre otras bases y lo que este gobierno no pudo resolver en la fase de crecimiento es el fenómeno de la concentración y de la extranjerización de la economía. Ese es el problema más grave, porque eso lo que afecta es quiénes son los actores que invierten. Y si vos tenés que el actor extranjero dentro del país concentra buena parte del excedente que se genera y mucho de lo que toma lo termina transfiriendo al exterior, y hemos tenido en esta década 100.000 millones de dólares de fuga y el 72% de las utilidades las transnacionales transferidas afuera, vos lo que tenés es un deterioro en el nivel de inversión que te frena el proceso de crecimiento y de cambio productivo. Ese es el debate de la Argentina. La Argentina que tenemos creció, su patrón productivo sigue siendo el mismo, los dueños de la Argentina son más extranjeros que antes y consecuentemente tenemos que discutir cómo reordenamos el futuro económico del país, que necesita cambio productivo, necesita sustitución de importaciones, necesita otro perfil de desarrollo. Ahora, vas a competir por la ciudad que gobierna Mauricio Macri hace 2 gestiones y que se propone como candidato a presidente y las encuestas lo muestran bien ubicado. Imagino tenés bien estudiada la ciudad y eso me permite preguntarte si la gestión de Macri en la ciudad es un parámetro de lo que puede ser la gestión de Macri a nivel nacional y en tal caso, ¿qué observás ahí? Yo creo que es lo más preocupante y lo que hace que la ciudad de Buenos Aires sea una elección estratégica es que sería lamentable que el modelo de la ciudad que tenemos se proyecte nacionalmente. Vos tenés menos de 3 millones de habitantes acá y tenés 270.000 personas viviendo en villas, tenés 190.000 indigentes,
tenés 540.000 pobres, tenés 170.000 hogares, medio millón de porteños en situación de precariedad y emergencia habitacional, tenés 3.500 talleres clandestinos con mano de obra esclava y tenés 1.200 lugares de trata de personas y de circulación de droga. Es decir, esta ciudad es una ciudad profundamente rica que con apenas el 1% de la riqueza que genera podría no tener ningún pobre aquí dentro. Y francamente es una ciudad profundamente desigual. Proyectar esto como perspectiva de la Argentina es francamente complicado. Por lo tanto, yo creo que la discusión de la elección en la ciudad de Buenos Aires es un momento clave para desnudar un modelo que la verdad que no nos garantiza ninguna perspectiva de solución de los problemas que los argentinos tenemos. Porque en la ciudad de Buenos Aires, además, se multiplicaron por 9 los recursos en la recaudación. Macri, además, cuadruplicó prácticamente la deuda de la ciudad de Buenos Aires y teniendo recursos que le sobran, le han saltado por las orejas, prácticamente la inversión en temas de fondo, equipamiento sanitario, infraestructura educativa, subterráneos para poder terminar con el problema de tránsito y demás, prácticamente fue inexistente. Es decir, el porcentaje de inversión es casi el mismo que al comienzo de su gestión, con recursos que le han sobrado por todos lados. Una parte de la transferencia de esos recursos beneficiando a sectores más concentrados. En este caso vecinal, lo ves en el tema de educación, por ejemplo. Buena parte de los subsidios fueron a la educación privada. Ahora, en relación a esto y a la pelea en la ciudad, ¿estás en las redes sociales? Sí, te vemos en las redes sociales. ¿Manejás vos tu cuenta de Twitter o tenés a alguien que la...? Tengo a alguien que le da más continuidad que la que le puede dar uno cuando estamos de un lado para el otro, pero intervengo, sí, en la cuenta de Twitter. ¿Y alguna vez te pusiste a mirar qué dicen de vos en Twitter? Poco, puede ser un ejercicio en Twitter que es... Poco, alguna que otra vez. Es una selva que puede ser muy sí, violenta. sí, sí. Bueno, te traemos el servicio a la mesa, haciendo, por supuesto, un tamiz, porque realmente hay cosas realmente muy violentas que esperemos vaya mermando. Pero, por ejemplo, esto se dijo esta semana de vos. Marcela Ojeda, que es una colega, dice: jodeme que volvés de un coma farmacológico. Ponés TN y ves a Ivo Kutsarida debatiendo con Claudio Lozano. Argentina, amo fuerte. Esto en relación, me imagino, a un debate que hubo esta semana. Sí, exacto. Ahora, y me lleva a preguntarte esto. Hay un montón de candidatos en la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, a Ivo Kutsarida, que tiene derecho a ser candidato. Rodríguez Sá lo eligió como tal, para representar a la ciudad. En esa multitud de candidatos de la ciudad, vos decías, somos la quinta fuerza. Fuimos la quinta fuerza en la elección del 2013, donde había 23 propuestas electorales. Sí. Ahora aspiramos a ser más que la quinta fuerza. La gran pregunta histórica que se hace en la ciudad es: ¿cuántos de todos los que se presentan tienen ahí una especie de pyme? Antes estaba el sello de goma de los partidos, ahora que había partidos que se usan como sello. ¿Y cuántos realmente vos observás con vocación, más allá de después cómo termine la elección, que es otra cuestión? Mirá, yo creo que hay algunos que tienen sello de pyme, no me gusta hacer nombre, pero hay dirigentes o figuras políticas que aparecen cada 2 años y durante los 2 años previos, o sea, aparecen para la elección, digamos, pero no los ves antes. O en todo caso tienen presentaciones extrañas donde multiplican listas del mismo partido para poder cobrar más recursos por las boletas electorales que te paga la justicia electoral. Así que hay estos fenómenos, los hay. Nosotros no tenemos que ver con esto. En general, la experiencia nuestra del Frente Camino Popular es una experiencia muy inscripta en buena parte de los movimientos sociales, tanto sindicales como culturales, como ambientales, territoriales, universitarios. La presencia de los compañeros de Patria Grande que encabeza Itai Hackman y que es nuestro primer candidato a legislador, digamos. Bueno, Patricia Walsh va como candidata a vicejefa nuestra, digamos, somos una experiencia que conjuga muchos que venimos de historias políticas distintas en el marco de mucho vínculo con los movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos en la cotidianeidad de la ciudad siempre. Además, ahora discutimos en la elección. Hacía referencia a que son un frente con integrantes que provienen de distintas experiencias. Hay un tuit que hace referencia a esto de provenir de distintas experiencias. A ver, hola, mi nombre es Claudio Lozano y me alegra decirles que hace 534 días que no consumo una banca legislativa de un partido ajeno.
Bueno, ahí hasta yo podría disentir con esta idea de la usurpación, pero sí no sé a qué refiere No, eso. me parece que refiere a la cuestión de que integraste varios espacios políticos, algunos de ellos los fundaste. Esa es una... Y digo, aparte la gente tiene derecho a no entender el fárrago de la discusión política porque se pierden muchas cosas. Digo, nosotros en realidad, nuestro Partido Unidad Popular, que ahora tiene extensión nacional, lo venimos construyendo hace mucho tiempo. Nosotros privilegiamos la tarea en el campo social durante mucho tiempo, no participamos electoralmente y hace un par de años que empezamos a armar. Todas nuestras intervenciones fueron desde nuestro espacio político. Por ejemplo, yo fui fundante de Proyecto Sur con Pino Solanas, me parece que pero con nuestro partido. Me parece que este tuit te refiere un poco a eso, ¿no? Fui fundante del Frente Amplio Progresista, pero con nuestro partido. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Hicimos acuerdos con distintos actores que en determinado momento para nosotros siguieron un rumbo distinto al que nosotros entendemos que necesita la política argentina y por el cual venimos batallando, que es, para nosotros, las estructuras políticas tradicionales, incluso también las estructuras sindicales y sociales viejas, son un límite para los procesos de cambio. Por eso hemos inventado nuevas organizaciones, por eso construimos una central de trabajadores diferentes, por eso hemos armado agrupaciones universitarias distintas y por eso estamos armando un partido diferente que hoy lleva como candidato a Víctor de Genaro. Por primera vez tenemos personería y reconocimiento nacional, nunca lo tuvimos, y tenemos propuesta propia a nivel nacional en 17 provincias. Es un camino de trabajo de más de 20 años, pero es la misma experiencia. Nunca estuvimos yendo de un lado al otro. Y la verdad que yo siempre fui, te diría, candidato a legislador en primer lugar. O sea que, digamos, votos para ser legislador los tuve. Voy a hacer algo que... Así que no le usurpé nada a nadie. No, está bien, pero venía a cuento de contar esta historia. Voy a hacer algo que no se hace, que es tratar de hacer memoria con la biografía de quien tengo enfrente, que obviamente la conoce mejor que yo. Pero si no recuerdo mal, arrancaste en el peronismo, en la UES, si no me equivoco, después fuiste al guevarismo. Así es. Tuviste un periodo de guevarista. Sí, sí. ¿Y hoy dónde? El periodo a partir de Isabel, en realidad. Claro. Mi grado de conflicto. Y en dictadura, digamos. Claro, y después Serpaje, estuviste en el Serpaje. A partir del año 1978, pero ahí no hay con una Pérez cuestión Esquivel. ideológica, claro, no una cuestión ideológico-política, sino que tenía que ver con la lucha por los derechos humanos, que era el regreso a la democracia. Y hoy, ideológicamente, ¿cómo te ubicas? Si te tenés que ubicar. Mirá, la secuencia que yo ubico es peronismo. Yo soy alguien que guevarismo. tiene una experiencia política, que transitó por el peronismo, tengo formación de izquierda, marxista, y estoy muy abierto a la discusión de un paradigma nuevo. Desde nuestro punto de vista, el mundo cambió mucho, consecuentemente culturas políticas que nacieron en otros tiempos aportan, pero tienen límites para expresar este tiempo. Creo que el peronismo, la izquierda, el radicalismo tuvieron su tiempo, aportan cosas y hay que pensar el cambio y la transformación de otra manera. Así que soy una mente abierta en la búsqueda de una sociedad muchísimo más justa. Y en la lógica de los sismos, digamos, peronismo, guevarismo, en los que te involucraste, y en uno que no te involucraste, que es en el kirchnerismo, pero ¿qué futuro le ves al kirchnerismo como espacio político, si es que le ves alguno? Mira, eso es algo que tendrá que resolver el kirchnerismo, no. Coincidimos igual que en términos históricos, ¿cómo? marca en términos históricos es un ismo que vale la pena considerar. Sí, nosotros en realidad fuimos parte de la experiencia de movilización popular que cuestionó el modelo neoliberal de finales de los 90. Creemos que hay un ciclo que abrió la gente de discusión de cambio, donde el kirchnerismo tuvo un lugar. Desde nuestro punto de vista, el problema más grave que tenemos hoy es que la herencia del kirchnerismo parece ser alguien como Scioli, que tiene puntos de contacto con la propuesta de Macri y la propuesta de Massa. Y creo que lo más importante hoy en la Argentina es discutir cómo planteamos una propuesta a futuro que siga transformando el país. Porque esas opciones en realidad son opciones vinculadas a un intento de restauración conservador que creo que la Argentina no necesita. Me quedo con la idea de seguir transformando el país, que habla de una continuidad, más allá de los sismos, de los espacios, sino de la necesidad de transformar,
supongo que marcando como origen de esta transformación lo que fue la crisis del 2001, donde ahí, digamos, la sociedad decidió que había que elegir otro camino. Hablando del camino... No hay tiempo de cambio si la sociedad no lo decide. Y creo que la sociedad sigue queriendo eso. Y creo que se equivocan algunos que piensan que pueden formular una estrategia de ajuste sin más en la Argentina. La locura de Macri hace poco diciendo sacamos el cepo el 11 de diciembre, lo cual implica decir en buen romance voy a hacer una maxi devaluación y un ajuste brutal, es francamente llevar a la Argentina un camino muy complicado. Claudio, se nos fue el tiempo, parece una eternidad, 25 minutos en tele, pero se va rápido. Sí, claro y se puede hablar de política, disentir en algunas cosas, sin gritar. Hemos superado este desafío una vez más. Te agradezco muchísimo por venir a Esperaba poder hacerlo.